Tiene la palabra el asambleísta Damasio Santos. Señora Presidenta, honorables asambleístas, está en nuestras manos y corresponde a nuestras voluntades la generación de un proceso de cambio en el gobierno, la organización y la gestión del territorio en sus distintos niveles. La descentralización y las autonomías, un proceso de cambio que implica la construcción democrática, participativa de una vida mejor para las 465 parroquias urbanas o las 834 parroquias rurales, los 221 cantones, las 24 provincias o para las nuevas regiones a formarse. Este proceso de cambio político-administrativo debe ser guiado y lográrselo con los principios de unidad, solidaridad, subsidiariedad, complementariedad y coordinación de los distintos niveles de los gobiernos autónomos descentralizados y construyendo ciudadanía. El irrespeto, la discrecionalidad, el caos y el autoritarismo, sumados todos, formaban parte de un escenario inequitativo de manejo del territorio y acceso a las rentas. Se crearon unidades ejecutoras para Guayaquil y Guayas, y no llegaron las rentas para la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, para la debida administración de su alcalde. ¿Por qué no llegaron las rentas durante este gobierno? Conocemos la concepción de los neoliberales. Sabemos que el Estado solo le sirve para sus intereses, para los salvatajes bancarios y para sus negocios. Se olvidan que con este manejo han provocado un flujo inmigratorio e inmigratorio expulsando a gran cantidad de compatriotas del campo a las ciudades y de estas a los centros de atracción hoy como España, Italia, Estados Unidos. La pobreza, los asentamientos humanos no controlados y los fenómenos delictivos también forman parte de este escenario en el que se manejó el territorio en el Ecuador. No queremos este escenario para el Ecuador de hoy. Paján, Quero, Naranjito, La Libertad, Baba, San Cristóbal, Pimampiro, Cascales, El Pan, por mencionar algunos de los 221 municipios, también existen. Nuestras queridas ciudades, como Quito, Cuenca y Guayaquil, indudablemente son Ecuador, pero no todo el país. Queremos un Ecuador para todos y para todas. Queremos llegar a Guayaquil y que más que en la 9 de octubre nos reconozcan en los barrios, en los suburbios y se sepa que desde la Asamblea Nacional se piensa en los más pobres y en los desprotegidos. Felicito a la Comisión por su trabajo, pluralidad y esfuerzo. Está en nuestras manos aprobar un código que nos permitirá una vida mejor. Y quiero puntualizar algunos aportes para enriquecer el texto de este código. Es positivo que los gobiernos autónomos descentralizados tengan de manera ordenada nuevas competencias y facultades para atender a la ciudadanía, nuevas competencias y los recursos para su gestión.
pero me preocupa fundamentalmente las capacidades institucionales para asumir estas nuevas competencias. Por tal razón, es fundamental que la asistencia técnica para el efecto sea considerada con mayor vitalidad en el COTAC. Pensemos en las juntas parroquiales que en su mayoría no tienen una infraestructura básica para sesionar o para atender a la ciudadanía. Pensemos en los municipios pequeños, que constituyen más del 75% y cuyas direcciones de obras públicas, de gestión ambiental, de desarrollo comunitario son débiles, por mencionar solo estas, además de los modelos de gestión y calidad de los servicios que brindan. Propongo modificar el literal M del artículo 119 de las funciones del Consejo Nacional de Competencias para garantizar la asistencia técnica para el desarrollo de capacidades institucionales. Debe ser reemplazado por el siguiente. El artículo 119, el numeral M, debe señalar: promover el desarrollo de capacidades institucionales en los gobiernos autónomos descentralizados mediante planes, programas y proyectos de asistencia técnica formulados e implementados en coordinación con las asociaciones de cada nivel de gobierno y con el Banco del Estado para su respectivo financiamiento. En cuanto a los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, es positivo. Son muchas las necesidades y problemas a resolver en cada punto del territorio de nuestro país. Es bueno superar el 15% y lo que se transfiere actualmente. Es pertinente hacerlo destinando el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes. Pero, aún así, con este aumento los recursos son insuficientes para implementar proyectos de desarrollo local y regional que garanticen los servicios de agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos, la actualización y digitalización de los catastros y caminos vecinales. Los recursos son insuficientes, se requiere del financiamiento de proyectos urgentes. Me refiero al artículo 176 sobre recursos provenientes del financiamiento y que en la parte final del segundo inciso se refiere a la capacidad de pago de los GAT. Este inciso señala que el gobierno central tendrá 90 días de plazo para otorgar las garantías para la obtención de créditos contraídos por los gobiernos autónomos, siempre y cuando cuenten con la capacidad de pago respectiva de acuerdo a la ley. Capacidad de pago. Podemos constatar, por mi experiencia en el trabajo de desarrollo local, que más del 75% de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y parroquiales no tienen mayor capacidad de pago y, en otras palabras, no podrán acceder al financiamiento con deuda interna o deuda externa, debido a su situación actual. Corresponde actuar con equidad territorial y subvencionar y subsidiar a los GAT para la inversión prioritaria en rubros como agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos, caminos vecinales y catastro. Fundamentalmente catastro, que mejora los ingresos propios de los municipios. Le queda un minuto, señor asambleísta. Propongo que el último inciso del artículo 176 se establezca de la siguiente forma. El gobierno central tendrá 90 días de plazo para otorgar las garantías para la obtención de créditos contraídos por los gobiernos autónomos, siempre y cuando cuenten con la capacidad de pago respectiva de acuerdo a la ley. Y los gobiernos que no cuenten con esta capacidad serán subvencionados de acuerdo a las políticas y programas para el efecto, con prioridad en proyectos de saneamiento ambiental, catastro y vialidad. Finalmente,
quiero referirme al sistema de participación ciudadana y hacer llegar la voz de la Confederación de Barrios del Ecuador, que tienen una enorme preocupación cuando se conforman Terminó su tiempo, los señora delegados asambleísta. a las asambleas. La propuesta es que en 180 días exista en una transitoria el impulso y la formulación de la ley de barrios. Muchísimas gracias. Tiene la palabra.